¿Prefieres quedarte con un 100% sin bendición o con un 90% bendecido y con promesa? ¿Sientes que el dinero se te escapa de las manos? Esta podría ser la causa. Me gustaría empezar diciéndoles que en la perspectiva bíblica el diezmo no es una cuestión de porcentajes, es una cuestión de prioridad. Es decir, cada vez que recibimos dinero es una gran oportunidad para colocar a Dios primero. Me explico, el diezmo es una primicia para Dios. Así lo dice 2 de Crónicas 31:5. Lo saco de lo primero, no de lo que me sobra o de lo que me queda. Es la mejor manera de hacerle saber a Dios que Él es lo primero en mi vida. No lo último, porque a Dios no se le honra con lo que me sobra, con lo que me queda, sino con lo primero que llega a mi vida. Y en esto Dios es muy celoso. Dios siempre está interesado en saber si Él es lo primero en nuestro corazón. Dar el diezmo es dar a Dios el honor por todo lo que Él nos ha dado. Y por consecuencia, darle lo primero a Dios hace que el resto, lo que quede, sea bendecido para nosotros. Dios siempre nos va a poner a prueba, porque Él sabe que donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. En resumen, el diezmo es una prueba de honestidad, de lealtad y de amor, así como lo fue el árbol en el Edén. Es que esto es una cuestión muy práctica. Si yo me quedo con la parte de Dios, con aquello que no me pertenece a mí, estoy diciendo que todo es mío y que yo soy el dueño de todo. Pero cuando yo le devuelvo a Dios lo que le pertenece a Él, lo estoy reconociendo como el dueño y como el proveedor de todo lo que yo tengo. Y además estoy demostrando que yo dependo de Él, que es la fuente de la que provienen todas las cosas. En ese orden de ideas, el diezmo le pertenece a Dios y es para Dios. Por eso, cuando nosotros estamos diezmando, le estamos dando al que me está dando a mí el dinero. En realidad, uno no se lo está devolviendo a los pastores o a los ministros, se lo estamos devolviendo es al propio Dios. Y Él es el que le paga con estos dineros su salario a los pastores, a los ministros, y no soy yo el que se lo está pagando. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Este versículo nos está diciendo que los diezmos nosotros los consagramos o se los dedicamos, se los entregamos a Dios, a Yahweh, no a los pastores ni a los ministros. Es solo que Dios, al nosotros haberle consagrado a Él ese dinero, Él usa ese dinero para pagar su salario a sus obreros. Números 18:21 dice así, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí claramente el versículo nos está diciendo que Dios dice, yo he dado, ¿sí?, a los levitas, que eran los sacerdotes de la época, el diezmo de todo por su ministerio. O sea, Dios mismo es el que les da los diezmos, no somos nosotros se los damos a Dios y Dios se los da a ellos como pago por su ministerio. Y aquí hay algo que todos debemos comprender y es que el diezmo sí, es verdad, es exclusivo para los sacerdotes, pero el sacerdocio no es exclusivo de los levitas. El diezmo no ha sido exclusivo de los levitas. El diezmo, atención con esto, no se recibe por ser levita, sino por ser sacerdotes. Tenemos el ejemplo de Melquisedec. Y atención con esto, Melquisedec no era levita, pero sí era sacerdote inclusive antes de que existieran los levitas. Y él recibió el diezmo de Abraham. Eso lo dice Génesis 14 del 17 al 20. Ustedes mismos lo pueden leer. Y Hebreos 7, el versículo 1 y versículo 2. Recordemos que Hebreos 7:12 dice que hubo un cambio de sacerdocio, ¿verdad? Y ya no es levítico, es lo que está diciéndonos ese texto, sino que es el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? De modo que el sacerdocio no se ha acabado, sino que Cristo, como sumo sacerdote, Él recibe los diezmos de todo. Y obviamente también sus ministros, que son todos los encargados acá en la tierra de expandir el evangelio. Por ende, somos, como dicen las escrituras, una nación de reyes y sacerdotes. El sacerdocio continúa y eso lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Porque como dice Pablo, nosotros ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, que era el mismo ministerio que tenían los sacerdotes levitas también, de reconciliar al pueblo con Dios. Atención con esto, la ley del diezmo no ha cambiado. Lo que cambió fue la forma, el lugar y el tiempo. Pues antiguamente, según la dispensación de la economía judía, que dependía de los cultivos, el diezmo se administraba de diferente manera. Se daba en granos o en animales, pero cuando estaba muy lejos,
esto se vendía. Se vendían estos productos para no tener que transportarlos y se llevaba el dinero. Sí, esto es importante aclararlo porque hay personas que dicen, no, es que el diezmo es solamente de grano o en animales. Y la verdad es que no, antiguamente también la Biblia lo registra que se podía llevar también el dinero si la persona no quería transportar estos productos. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14, versículo 25. Segundo, el lugar a donde se llevaba era exclusivamente al templo, que estaba en Jerusalén. Tercero, se daba cada año, ya que las cosechas eran anuales, y cada 3 años se daba a los pobres y a los necesitados. Pero ahora nosotros lo damos de todo en aquello que Dios nos haya bendecido. Y no tenemos que darlo cada año o cada 3 años, sino en cualquier momento que recibamos algún ingreso, alguna bendición económica. Así que lo podemos dar en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que sabemos que, como dicen las Escrituras, ya no adoramos ni en este monte ni en aquel, es decir, ya no adoramos a Dios en un templo específico, sino que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y a donde vayamos allí podemos honrar y adorar a Dios. Así es, en el caso nuestro lo devolvemos o entregamos nuestro diezmo a Dios cada semana. Deuteronomio capítulo 14, 22 al 29 y 26, versículos 12 y 13, nos dice que el diezmo no es de uso exclusivo para los ministros, sino también para los pobres y para los desamparados. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta actualmente y desafortunadamente no se está haciendo. No lo están haciendo algunas denominaciones religiosas que piden el diezmo, pero solamente lo están utilizando para el pago de pastores ministros, pero no para la ayuda de los más necesitados. Así que se debe hacer tanto para lo uno como para lo otro. Si nosotros damos el diezmo, debemos saber que el diezmo debe ir destinado a estas dos causas, a apoyar la obra del Evangelio, la obra del Señor para que avance aquí en la tierra, que por supuesto se necesita dinero, y lo otro es para ayudar a las personas necesitadas. Siempre va con esta doble finalidad. Lo que hoy queremos que entiendan es que el diezmo fue un sistema que Dios ideó para sostener su obra aquí en la tierra. Pero la gran pregunta sería, ¿será que el sacerdocio ya se acabó? Ahora mucha atención con esto, porque voy a mostrarles donde la Biblia nos dice que hoy en día ser ministros es lo mismo o equivalente a ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que somos ministros del nuevo pacto. Ministros son los que le sirven a Dios, los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esa reconciliación entre la humanidad y Dios. Segunda de Corintios 5 versículos 18 al 20 dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Exacto, o sea, este ministerio del nuevo pacto es el ministerio de la reconciliación. Finalmente, pues es el mismo ministerio que tenían en el antiguo pacto los ministros, es decir, los sacerdotes, que era reconciliar al pueblo. Ahora, en Números, el capítulo 8, versículo 19 y segunda de Crónicas 29-24 nos dice que el ministerio que ejercían los sacerdotes en el santuario era para reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Les invito a que lean estos versículos. Porque allí nos dice que los sacerdotes hacían eso mismo, reconciliar. La única diferencia es que antiguamente, es decir, en el antiguo pacto, esa reconciliación se hacía a través de la sangre de animales, pero en el nuevo pacto la reconciliación se hace a través de la sangre del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. Isaías 61:6 nos dice que ministro es igual a sacerdote. Miren cómo lo dice. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Este versículo nos dice que los sacerdotes son ministros. Es el mismo término que se utiliza en el Nuevo Testamento y esto lo confirma también Hebreos 8 del 1 al 2. Y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así es, entonces aquí nos está dando los mismos términos, diciendo que ese sumo sacerdote que se está refiriendo a Cristo es ministro del verdadero santuario, ¿sí? Que está en los cielos. Así que para que no quede duda que nosotros estamos diciendo que el sacerdocio no se ha acabado, el sacerdocio continúa, solamente que ya no es el sacerdocio levítico, pero sacerdotes, como dicen las Escrituras y como lo dice Pedro, como lo dice el apóstol Pedro, nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tenemos pues un ministerio que es el ministerio de la reconciliación.
Pero lo más interesante es cómo lo dice en el Nuevo Testamento Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 16. Lo dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Acá nos está diciendo que Dios escoge a sus ministros para que sean ministros de Jesucristo y así llevar a los gentiles o a la humanidad como una ofrenda santificada para Dios. Exacto. Ahora Pablo, en estas versiones que vamos a leer ahora, y ustedes también lo pueden buscar en el original, en el griego, y nos va a decir que esa palabra ministro que está diciendo acá Pablo es sacerdote. Nos dice así, por ejemplo, este versículo de Romanos 15, 16 en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: para ser ministros de Cristo Jesús a los judíos, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y en la versión siguiente, que es la Dios habla hoy, lo dice de esta manera: de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos, el servicio sacerdotal, que presto consiste en anunciar el evangelio de Dios con el fin de presentar ante él a los no judíos como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Entonces él está diciendo que esa labor que el apóstol Pablo está cumpliendo aquí en la tierra es un servicio que sacerdotal. Exactamente. Y para finalizar les dejo también esta versión, la NBLA, que es Nueva Biblia de las Américas, dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Estos versículos nos están aclarando que realmente ese ministerio que se ejerce también hoy en día es un ministerio sacerdotal. Y les digo algo, si hay sacerdocio, es decir, si hay sacerdotes, quiere decir que hay diezmo. Porque el diezmo, recordemos lo que hemos venido meditando, que es el sistema que Dios se ideó para sostener a sus ministros, a los sacerdotes o a las personas que se dedican a predicar el evangelio. Y ahora, para finalizar, les comparto lo siguiente que es muy importante. Primera de Corintios 9, 13 y 14 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que trabajan, atención, que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Claro, aquí nosotros estamos viendo términos importantes que dice este versículo, es a los que trabajan en la obra del Señor, ¿cierto? Dice que los que trabajan en la obra del Señor deben comer del templo, es decir, de la obra que ellos realizan en ese lugar. Se estaba refiriendo a los levitas antiguamente, pero en el versículo 14 comienza diciendo: así también, es decir, del mismo modo, es decir, igual que ellos, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, porque también se está haciendo una obra para Dios, dice que vivan del evangelio, es decir, que sean sostenidos, que todas sus necesidades sean suplidas por esa labor que están haciendo, porque están trabajando para Dios. ¿Y con qué iban a suplir esas labores? Como dice ahí, así también como los levitas. ¿Cómo eran sostenidos los levitas? Ya lo leímos en los primeros versículos que analizábamos, sostenidos por los diezmos. Ellos no tuvieron heredad, por ende recibían los diezmos para poder ser sostenidas todas sus necesidades de alimentación, vivienda, ropa, familia, y todo era suplido por los diezmos del resto de la comunidad. En resumen, los ministros de hoy en día tienen el derecho, porque Pablo utiliza esta palabra derecho, ahí en este capítulo de 1 Corintios 9, dice que él tiene derecho. Todas las personas que se dedican a predicar el evangelio tienen el derecho de recibir lo mismo que recibían los levitas, o sea, los diezmos y las ofrendas. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 lo dice de la siguiente manera. Leámoslo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no debían preocuparse por llevar nada, porque a las mismas personas a las cuales ellos les iban a llevar la palabra, ellos iban a ser los encargados de sustentarlos, de retribuirles con alimento por esa palabra que ellos les estaban llevando.
El Señor Jesús les está diciendo que no se preocupen por llevar ropa, ni dinero, ni su sustento, que no se preocupen por nada de eso, ni siquiera de dónde van a vivir, porque las mismas personas a las que se les lleva este alimento espiritual deben retribuirles con la parte material. Eso lo dice Mateo capítulo 10, versículo del 8 al 10. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, que ellos iban a ser sustentados en esa obra que iban a realizar. Lo que sí tenían que hacer era, como dice ahí, dar de gracia, así como ellos recibieron de gracia. Es decir, no cobrar. Una cosa es eso, que el ministro no debe estar cobrando, el pastor no debe estar persuadiendo a toda hora, exigiendo el diezmo, pidiéndolo para él. No, es algo voluntario, es algo que se debe dar porque sabemos que, ya lo hemos analizado, que con esto estamos honrando a Dios, ¿sí? Y estamos apoyando la obra de Él, somos partícipes de este ministerio. Así es, y con esto se está midiendo la fidelidad del creyente. Ahí está la fe de aquel que cree en Dios. Así es. El diezmo, la mayoría de las personas no lo dan porque, la verdad, están muy apegadas a lo material. Son egoístas y creen que si dan, luego les va a hacer falta. Este principio del diezmo destaca la importancia de reconocer el valor del trabajo y la necesidad de que los trabajadores al servicio de Dios sean justamente recompensados. Sí, hay que entender que la mayoría de las personas que se dedican a predicar el evangelio se dedican solo a eso. Es decir, le están dedicando el 100% de su tiempo a la obra del Señor y por ende pues tienen que vivir de algo, ¿verdad? Entonces, atención con esto. Es deber de la iglesia cubrir las necesidades básicas y mantener un nivel de vida decente de aquellos que se dedican a la obra del Señor. Ahí es donde nosotros como iglesia debemos tener un discernimiento muy grande y es que nosotros debemos distinguir cuando realmente esos diezmos que se están dando para el sustento de las cosas básicas y necesarias de una persona no se estén utilizando para que vivan en lujos y extravagancias, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos saber a quién apoyamos con nuestros diezmos y a quién no, porque los diezmos no son para darse en un nivel de vida lujoso y un nivel de vida ostentoso y extravagante. Dice en las Escrituras que es para que ellos cubran sus necesidades básicas, ¿verdad? Pero no es para que vivan como millonarios, como lo hacen de pronto algunos pastores de algunas denominaciones. Para finalizar, veamos qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:11, en la versión TLA. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa, por nuestro trabajo tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Más claro no lo puede decir el apóstol Pablo. Así que es un derecho que Dios le otorga a todos los que se dedican a la obra del Señor. Es decir, a predicar el evangelio, a reconciliar a Dios con los hombres. Entonces, después de ver este video, ¿crees que el diezmo es solo un mandato para el Antiguo Testamento o es también para nosotros hoy? Si tú no estás devolviéndole lo que a Dios le pertenece, que es el diezmo, y asistes a una denominación religiosa, cuéntanos de qué manera tú le profesas tu amor a Dios con tus bienes. ¿De qué manera estás sosteniendo a los ministros que te dan el alimento espiritual? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque realmente esto es una duda que yo tengo. ¿Cómo entonces aquellos que dicen que el diezmo ya no está vigente, cómo sostienen a sus ministros? Bueno, elegidos, entonces esperamos que este video haya sido de gran bendición y si te gustó, compártelo y déjanos un me gusta. Esperamos tus comentarios para saber qué piensas tú respecto a este tema. Chao, elegidos. Chao, elegidos.